RTP. Tenemos aquí en la mañana en RTP a Catherine Herrera. Ella es experta en seguridad, politóloga internacionalista, que tiene maestría en investigación en seguridad y defensa nacional. Buenos días y bienvenida a la mañana en RTP. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Qué gusto estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos, Sebastián. Conversemos sobre el tema de la inseguridad que vive el país, y es una causa de diferentes vertientes, pero este año 2025 hemos comenzado como el año más violento en toda nuestra historia, con un enero con asesinatos por cada hora. ¿Cómo podemos analizar este nuevo año 2025 y las medidas que se han tomado durante todo este año 2024, lo que es el Plan Fénix? Bueno, este año marca un precedente porque ya en sí las muertes violentas dejaron de ser como el indicador máximo de los últimos 15 años para convertirse en el indicador máximo de toda la historia del Ecuador, ¿no? Y hay que ir un poco más allá en averiguar cuáles son las causas, el porqué de estas muertes violentas, en donde entre las razones puede estar incluso por el tema de disputa de las zonas en donde actúan estas estructuras criminales, un tema de venganza entre estos actores criminales, también por el tema de represalias o deudas pendientes que tengan entre sí estos actores, víctimas colaterales que hayan tenido, etcétera. Pero también entender que dentro de esta dinámica de estas muertes violentas, muy poco suceden por la dinámica de crimen organizado, es decir, disputas o enfrentamientos o asesinatos que tengan que ver con el negocio macro del crimen organizado. En otras palabras, por ejemplo, muertes porque se hayan robado el tema de la droga, porque se hayan robado mercancía de armas ilícitas, porque se hayan robado la ruta de exportación de la droga en sí, etcétera. Más bien tiende a ser una disputa, estas muertes violentas, sobre todo territoriales, focalizadas, para tener control de negocios locales, de negocios, de economías locales, que puede ser sobre todo en cuanto a microtráfico, en cuanto a venta de estas zonas para producir el tema de secuestros, vacunas, extorsiones, también el tema de asentamientos ilícitos para apropiarse de casas, en zonas donde existen asentamientos irregulares para que puedan ser entregados a militantes de estas estructuras criminales, ¿no? Y claro, todo esto se propicia porque no hay una política pública criminal que esté abarcada hacia la protección del ciudadano, ¿no? Hay que entender que son dos cosas muy distintas cuando la política criminal está enfocado hacia las estructuras criminales y más no hacia el ciudadano. Cuando están enfocados hacia estas estructuras criminales, tendemos a hacer una política pública más securitista, militarista, que es más coyuntural, que es más de mano dura, operativos de impacto, pero que si no vienen acompañados de otras acciones integrales, ¿no? Que venga un acompañamiento de la parte de prevención, de la parte de investigación, de la parte de judicialización, de inteligencia, del apoyo de otros ejes, tanto lo social, lo económico, presencia del Estado también, ¿no? Sí. Es imposible que estos operativos o estas acciones emergentes tengan validez o sostenibilidad en el tiempo y que puedan funcionar. Y esto más bien hace que exista un rebrote que luego lo único que van a hacer es calmas temporales, pero que
los niveles de violencia van a incrementar mucho más, incluso dependiendo el nivel de dinámica delictiva que vaya existiendo dentro de estas zonas. Entonces, vemos que durante los meses de noviembre y diciembre, en lo que fue Durán o ciertas zonas de Guayaquil, la dinámica, ¿no?, de asesinatos bajaron, pero se aumentó increíblemente en lo que fue en el mes de enero. Y también obedece, pues, claro, quienes fueron detenidos durante los meses previos, quienes fueron liberados durante los primeros días, y claro, cómo comienza a funcionar esta dinámica. En cambio, si existiera políticas públicas de seguridad, políticas públicas criminales enfocadas a la protección del ciudadano, se estaría enfocando no únicamente a estas organizaciones, sino a las economías ilícitas, sino también al tema de prevención, al tema de protección del ciudadano, atención a víctimas, prevención del delito, sistema de rehabilitación social, al tema de derecho de ciudadanía y otros enfoques que son necesarios para mantener bajos estos índices de inseguridad. Querida Catherine, quisiera partir por lo que mencionaste, lo de la mano dura. Si bien este gobierno ha tenido ese tipo de políticas donde se subió los 3 puntos del IVA, militarización, intervención en las cárceles, incremento de penas, toda esta actividad punitiva que le ingresó a declararlos como terroristas, entre otras, ¿cuáles serían los efectos negativos al mediano o largo plazo de tener estas políticas, digamos, fuertes contra la población, pero no vemos que hay una reducción en sí de los asesinatos? Por ejemplo, si al comienzo del Plan Fénix y del conflicto interno hubo reducción de asesinatos, pero se desplazaron a otros crímenes como extorsión, secuestro, vacunas. ¿Cómo podemos analizar este fenómeno del desplazamiento de ciertos crímenes a otros? A ver, son varias preguntas, voy a tratar de ser lo más concreta y resumida. Cuando nosotros utilizamos el tema de mano dura, no es algo nuevo, es algo que se ha utilizado en diferentes gobiernos, no solo en Ecuador. Es algo muy popular en Latinoamérica y es un modelo, pues, para mostrar acciones inmediatas, ¿no? Mostrar gestión que los gobiernos están realizando, pero que no muestra efectividad, que no siempre eso te va a garantizar que va a reducir los índices de inseguridad o que está atacando efectivamente a la dinámica delictiva que está afectando tu país. Y aquí tú tienes que hacer dos balances, ¿no? Tú tienes que hacerte la pregunta real de cuál es el problema de seguridad que está afectando a tu país. Cuando tú aplicas el tema de mano dura, son los gobiernos quienes aplican y deciden eso en base a la principal amenaza o riesgo que tú consideras que está afectando a tu nación. Pero lo que es un problema de seguridad para el Estado no va a ser un problema de seguridad para la ciudadanía. Y es ahí cuando surge un problema enorme y cuando no tiene efectividad esa política pública o esa acción o esa estrategia que se está implementando. Mientras para el Estado actualmente el principal problema es el crimen organizado, para el ciudadano común, para nosotros, no va a ser el crimen organizado, no va a ser el narcotráfico, no va a ser la minería ilegal que te está afectando, va a ser temas más puntuales como el tema de vacunas, el tema de extorsiones, el tema de secuestros, el tema que te estén robando, incluso violencia intrafamiliar, violencia de género, etcétera. Y esos índices nosotros no nos ponemos a analizar en cuanto qué está pasando con delitos de delincuencia común, qué está pasando con temas de violencia, muertes violentas incluso en estas zonas en comparación con temas de delitos del crimen organizado, cuál es la dinámica y por qué sobre todo el aparataje estatal se está concentrando más en el tema de crimen organizado que en otros tipos de problemas que tiene el Estado. Entonces, cuando nos concentramos más en un tipo de problemas como es el crimen organizado, que sí lo tenemos, que sí nos está afectando, estamos cayendo en un
problema que no lo podemos abarcar solo y que es muy realista cuando nos mencionan vamos a combatir con el crimen organizado, porque es una guerra de nunca terminar, es un problema que no lo podemos abarcar solo, que necesitamos el apoyo de diferentes naciones, que es una estrategia de combate que lo tenemos que hacer a nivel regional, transnacional, que ya deja de ser parte de seguridad nacional, que ahora ya estamos hablando de un tema de seguridad transnacional y que nos deberíamos focalizarnos en todas nuestras capacidades, en toda nuestra logística, focalizarse en los delitos que como fuerza pública, que como Estado podemos retener, contener, que son estas otras problemáticas de inseguridad. Entonces, hablamos de un tema de mano dura y comenzamos a ver efectos como un tema de desgaste, tanto de la fuerza pública, un tema de desgaste de las instituciones, de una falta de credibilidad, un debilitamiento institucional, también una falta de sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía, que ve acciones que tal vez está haciendo el Estado, pero esas acciones no está solucionando a problemas que el ciudadano tiene de día a día, que el ciudadano se siente que no le están abarcando, que no le están escuchando, que no le están entendiendo. Entonces, es como nosotros mencionamos dentro del libro, Visiones, Reflexiones Estratégicas sobre Seguridad y Defensa, que es un libro que sacamos dentro de la red de estudios estratégicos sobre seguridad y defensa, que es de la Konrad Adenauer, donde tengo el gusto de ser autora junto a grandes colegas. Y mencionamos que esto es una problemática que lo tenemos por varios años, en donde no siempre la política pública que el gobierno implementa, que el gobierno de turno que trata de implementar, no cae en la realidad de la ciudadanía. Y siempre sucede esto porque no hay una escucha, porque no hay un entendimiento de la realidad en territorio y también porque hay una diferencia entre lo que es seguridad ciudadana, lo que es seguridad interna y lo que es seguridad de Estado. Hasta ahora no entendemos cómo debemos unir tanto a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública y el resto de entidades que deben formar el sistema de seguridad para poder combatir estas amenazas. No podemos indicar que ahora el aparataje de seguridad todos debe ser manejado por nuevos actores, por ejemplo, indicarlo y manejarlo todo por Fuerzas Armadas, cuando sigue siendo y seguirá siendo el ser humano lo más importante, por lo cual las políticas públicas tienen que ser de protección al ciudadano, más no tanto únicamente de defensa inmediata al Estado. Mientras no protejamos al ciudadano, no vamos a entender la realidad y cómo podamos mitigar estas amenazas. Pero, Catherine, ¿cómo se entiende un plan para combatir el crimen organizado sin un adecuado montaje de un aparato de inteligencia, sobre todo en el ámbito financiero? Porque es evidente que los grupos de delincuencia organizada no tienen ya desde hace mucho tiempo el dinero escondido en una cisterna, en una cava clandestina, lo tienen bancarizado. Y esa es una tragedia porque el momento en que la economía se nutre del dinero mal habido, del narcotráfico, del contrabando, del sobreprecio en los contratos públicos, se convierte también en un dinamizador de la economía y nos vamos haciendo narcodependientes en ese segmento tan importante. ¿Usted cree, de acuerdo a lo que conocemos, a lo que a usted ha podido verificar a través de sus estudios, que somos ya una economía narcodependiente? A ver, hay que entender que el crimen organizado no le interesa actuar de manera aislada del Estado. O sea, que si nosotros hablamos de un Estado paralelo en donde sea estas estructuras criminales, yo prefiero hablar como actores criminales porque no me gusta pasarme únicamente en el narcotráfico. Desde ahí ya partimos una falla, porque de las economías criminales, el narcotráfico ya pasa a ser como en segundo lugar cuando ya tenemos delitos como tráfico de armas, trata de personas o minería ilegal, que en ciertos países sobrepasa más las mismas capacidades o el negocio del narcotráfico. Entonces, hablando de estas economías ilegales y de estos actores criminales que realizan el crimen organizado, no les conviene actuar como actores paralelos
porque necesitan que estos actores estatales, estos actores legítimos, operen a favor de estas estructuras criminales para que les continúen haciendo favores, para que continúen haciendo política pública normativa que contribuya a su economía ilícita, para que exista impunidad, para que exista corrupción, para que exista lavado de activos. Entonces, podríamos hablarle que hay un financiamiento dentro del sistema político, que hay una intervención, que hay una penetración dentro de las economías formales. Estamos hablando de que el crimen organizado financia el terrorismo, que financia la política, que maneja el crimen organizado transnacional, y que son ellos los que tienden a contratar a estructuras criminales nacionales, sobre todo de países latinoamericanos, para que hagan el trabajo de logística y que llegue su producto a los diferentes países, ¿no? Y son ellos los que tienden a manejar la dinámica de esta economía transnacional criminal. O sea, entendamos así, nosotros tenemos nuestros grupos de delincuencia organizada, que bueno, ahora ya han sido clasificados, ese es un avance, pero que dentro de nuestras estructuras criminales nacionales existe unas macroestructuras internacionales criminales que también están operando dentro del Estado ecuatoriano y que son ellos los que manejan los grandes operadores, los grandes tableros de esta dinámica delictiva. Y es ahí en donde la inteligencia operativa y inteligencia financiera e inteligencia estratégica es donde tiene que actuar. Entonces, no hablaría únicamente de que debe existir un sistema de inteligencia, sino más bien debe existir, y lo que nos falta como Estado ecuatoriano es un sistema de seguridad pública de Estado que te coordine todo este aparataje de seguridad pública de Estado, ¿no? Entonces, aquí está la parte de inteligencia que tiene que coordinar con la inteligencia operativa que te puede dar Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que sea una sola, que no sea descoordinado, porque ahora tenemos una la que te da Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la investigación que siga el debido proceso, la parte de atención y protección a víctimas, cuál es el plan, la política que deba llevar el plan Fénix, si es que tiene, o cualquier otro plan de acción. RTP